Bien, y hechos los avisos correspondientes y una vez dejando la función de párroco, pues vamos a ver, voy a hacer la presentación de nuestro conferenciante, empezando por algunas consideraciones sobre el asunto que nos va a tratar. El carlismo suele catalogarse en la mayoría de las, para la mayoría, como una doctrina política monárquica, o fundamentalmente monárquica. Lo cual es cierto, indudablemente cierto, pero no es más que una verdad parcial. Y sobre todo tiene la dificultad de que muchos entienden esa monarquía, esa defensa de la monarquía que hace el carlismo, la entienden mal. La entienden en unas ocasiones como una mera pervivencia de una disputa dinástica que absurdamente se habría prolongado durante 200 años y por tanto pues seríamos poco más o menos que un carlismo o una atracción pues folclórica de feria o verbenera, porque la pervivencia, bueno, no tendríamos un sentido más que de esa completamente superficial. Otros entienden que esa defensa de la monarquía se identifica con el absolutismo, de manera tal que nosotros vendríamos a ser, pues no sé, algo así como un caudillismo hereditario o una dictadura coronada, pero ninguna de esas cosas es verdadera, realmente. Tiene algo de verdad, pero ninguna de esas cosas es verdadera. En realidad, la monarquía, sobre la cual no hemos hablado muchas veces aquí, en estos seminarios, la monarquía debe entenderse adecuadamente. Debe entenderse adecuadamente, tiene que entenderse dentro de dentro de las cuatro partes del lema carlista, que como ustedes bien saben es Dios, patria, fuero, rey. Pues bien, el rey es en cierto modo, se puede poner en relación con las cuatro causas aristotélicas, y lo voy a decir muy deprisa para no meter rollos de carácter metafísico. Pero, en cierto modo, el rey tiene que ser la causa eficiente que actúa sobre la materia, que son las sociedades llamadas intermedias, las sociedades inferiores, para constituir una organización general, un orden general, dar una forma a la sociedad en común, que es la patria. Todo lo cual se hace con una finalidad, que está puesta en última instancia en Dios mismo. Ahí se reúnen, en cierto modo, las cuatro elementos del llamado tetralema carlista y, como se ve, no hay ninguno de ellos que se pueda prescindir. La presentación de uno solo de ellos, o la presentación del carlismo exclusivamente como una doctrina monárquica, realista, etcétera, pues es aberrante, igual que también presentarla como una doctrina puramente fuerista, etcétera. Bien, pues esa causa eficiente, que es en cierto modo la realeza dentro del tetralema, si se puede hacer esa comparación un poco aventurada que he hecho, esa causa eficiente del orden político tiene que actuar de manera constante, tiene que actuar de manera permanente para mantener en su unidad y en su actuación común a toda la sociedad. La causa eficiente no puede ser una causa eficiente intermitente que pueda estar buscando unos fines en unas ocasiones y en otras, que en cada ocasión en que se cambia de gobernante pues se convierta, haya unos altercados, diferencias, luchas, etcétera. Y por eso pues y es una cuestión existencial en cierto modo, no de doctrina perfecta en la concepción misma de Santo Tomás, pero de hecho la transmisión hereditaria es extraordinariamente importante, porque la causa eficiente tiene que ser para permanecer de manera constante y coherente a lo largo del tiempo, sin interrupciones. Bien, pues a ese respecto, la monarquía que nosotros defendemos tiene la característica de ser hereditaria. Y ese asunto se nos ha puesto hoy en día completamente en candelero para nosotros desde el momento en que falleció don Carlos Hugo de Borbón-Parma. Hay diferencias sobre si hay que poner el ton o no, dada el abandono de sus deberes que tuvo en su momento don Carlos Hugo, y que hay que atribuir pues la situación
de decadencia en la que ha entrado el carlismo y de la cual nosotros sin duda, o por lo menos en pretensión, tratamos de sacar. Bien, la cuestión de la transmisión hoy en día se necesita por tanto una dilucidación y entre nosotros, fuera de José Antonio Gallego, pues yo creo que no hay nadie mejor que pueda hacerlo que don Luis Infante, que es un especialista reconocido universalmente en la cuestión. El presidente, don Luis Infante de Amorín, del Círculo Cultural Juan Vázquez de Mella, miembro también de la Secretaría Política de Su Alteza Real, don Sixto Enrique de Borbón, miembro ordinario del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, y ha sido, en su dedicación a lo largo de toda su vida, ha sido también jefe regional de Asturias y miembro de la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista Carlista. Ustedes ven que lo leo, porque don Luis Infante, en estas cuestiones protocolarias, como le corresponde a un buen especialista, es extraordinariamente puntilloso, y para no decir una cosa fuera de otra, fuera del lugar, pues he preferido leer. Le cedo pues la palabra, que estará llena de asuntos interesantes para todos. Muchas gracias. Pues excelentísimo señor jefe delegado, excelentísimos señores miembros de la Secretaría Política de don Sixto Enrique de Borbón y de la Orden de Caballeros de la Legitimidad Proscrita, señoras y señores. Tras esta introducción, que sin duda refleja expectativas mucho más altas de las que puedo alcanzar, así que espero no aburrirles demasiado, intentaré ser breve, toca, creo yo, recordar en primer lugar qué día es hoy, que es un día que todavía hace más alta la expectativa que debería tenerse de una intervención para abrir el curso. No es solo esta la apertura de curso del Círculo Muellelazo de Madrid. Como estoy seguro que todos los presentes recuerdan, hoy es el aniversario del primer alzamiento carlista, lo que siempre hemos tomado como aniversario del carlismo, cuando don Manuel María González, sus hijos y los voluntarios realistas de Talavera de la Reina proclamaron a don Carlos V, o sea que muy poco después les costaría la vida, y además es el aniversario de la muerte sorprendente o sorpresiva en París de don Jaime, del rey don Jaime. ¿Qué tantas extrañas expectativas dinásticas abrió, a las que luego nos referiremos? Es además, por supuesto, la fiesta de los ángeles custodios, bajo cuyo amparo pongo mi intervención. Y sin más, hay muchas formas de atacar un tema como el de la sucesión a la corona hoy, pero quizá voy a escoger empezar por una que se refiere más bien a cómo percibimos, tanto nosotros como aquellos que son ajenos a la causa, asuntos como este. Vivimos una época dominada por eso que ha dado en denominarse el pensamiento débil. El pensamiento débil, entre otros muchos aspectos, ha excluido cosas tan elementales para nuestros abuelos como el principio de no contradicción. Y el principio de no contradicción tiene una gran aplicación a la política y, por supuesto, a las leyes sucesorias, pero también a cómo nosotros la percibimos. Un ejemplo muy típico. ¿Cuántos de nosotros, ocasionalmente, militantes carlistas, podemos referirnos a Juan Carlos como el rey? ¿Cuántos de nosotros se refieren a sus hijas de repente como la infanta tal o la infanta cual? Parece una bobada. Sin embargo, es muy dudoso que un carlista de hace 50 años hubiera caído en ello. Si nosotros caemos, es seguramente porque hasta nosotros, de una forma inadvertida, terminamos por entrar al juego de que son posibles dos realidades paralelas, aunque sean contradictorias. De forma que habría un rey de verdad y un rey nuestro. El ejemplo más escandaloso de esto fue precisamente el recientemente fallecido Carlos Hugo, Dios lo tenga en su gloria, cuando tras los muchos bandazos y abandonos, que luego también tocaremos de pasada, terminó aceptando que lo volvieran a llamar majestad, argumentando que él era el rey de los carlistas, pero que eso era perfectamente compatible con que hubiera otro rey de España, querido por los españoles. Eso nos hace también tener que referirnos a algo que estoy seguro que todos los presentes saben, pero que nos viene bien recordar. ¿Qué es el carlismo?
Una pregunta demasiado general y demasiado ambiciosa. Pero voy a fijarme solo en una cosa. Hace muchos años, un 2 de octubre, se proclamó don Carlos V en Talavera de la Reina. Se proclamó don Carlos V porque don Carlos V era el rey. Y eso lo era de forma excluyente y absoluta. Eso quería decirse entonces cuando se hablaba del rey absoluto. Luego el término absolutismo mudó de significado y pasó a significar despotismo. En aquel momento quería decir rey pleno. Rey pleno, tanto en sus funciones como en este caso rey con exclusión de cualquier otro principio de soberanía, de cualquier otra institución que ejerciera soberanía. En aquel momento decir viva Carlos V significaba decir Isabel no es reina, María Cristina no es regente. Esta claridad inicial del legitimismo, que es lo que va constituyendo lo que luego se convertirá en un movimiento político completo como es el carlismo, también la hemos ido perdiendo. Y el haberla ido perdiendo nos ha hecho también entrar en una cierta confusión, que es precisamente a la que se refiere el título de la charla de hoy. Una cierta confusión sobre quién sucede a la corona. Hay otro elemento, un elemento en principio muy bueno, pero cuya hipertrofia ha llevado a aumentar esa confusión. Me refiero al criterio de doble legitimidad que manejamos sobre todo desde la famosa Carta a los Españoles de la Princesa de Beira, en cuanto a la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Una distinción funcional, verdadera, útil, pero que, cuando las categorías dejan de tenerse claras, tiene una cierta peligrosidad. ¿A qué me refiero? Desde antes de la muerte de don Alfonso Carlos, en 1936, aparecieron aquí y allá carlistas sin duda de muy buena voluntad, y otros quizá de no tan buena voluntad y cuyo carlismo empezaba a diluirse, que amparados en el criterio de la legitimidad de ejercicio, introducían de hecho un elemento electivo en la monarquía, un elemento electivo en la sucesión. La primera descarada manifestación de esto la tienen aquellos elementos alfonsinos que a la muerte de don Jaime juegan con un supuesto e inexistente pacto dinástico que acabaría con una supuesta división. Una división, el reconocimiento de la cual ya implicaba no reconocer el principio de no contradicción. Como es bien sabido, hasta aquel momento al menos lo era también, si uno reconocía la sucesión de los descendientes de Isabel, la llamada segunda, reconocía también la exclusión radical de la rama de los descendientes de don Carlos V, que aquella sucesión llevaba pareja, y viceversa. Lo sorprendente que se diera en aquel entonces aquella confusión era que el propio don Jaime, en 1930, poco antes de su muerte, en uno de sus documentos habría manifestado casi literalmente lo mismo que don Alfonso Carlos manifestó en 1936 en el decreto que instituyó la regencia en don Javier de Borbón, al que luego nos referiremos. Es decir, la exclusión absoluta, reiterada, innecesariamente reiterada desde el punto de vista legal, necesaria desde el punto de vista político, de los descendientes de Isabel, la llamada segunda. Muy poco tiempo después, y perdón por los saltos en el tiempo que vamos a dar en esta charla, pero me parece seguramente más ilustrativo para a la conclusión a la que pretendo llegar, que hacer una división cronológica estricta. Muy poco tiempo después, amparados precisamente en el supuesto peligro de ese pacto dinástico y lo que suponía tanto para la legitimidad de origen y su ignorancia como sobre todo para la de ejercicio, aparecieron los entonces llamados cruzadistas, que en el periodo de la posguerra se convertirían, algunos de ellos al menos, en carloctavistas, escribiendo la sucesión de una de las hijas de don Carlos VII, doña Blanca, y en concreto la de su hijo pequeño, el archiduque Carlos Pío, que luego algunos llamaron Carlos VIII. Pero ¿a qué responde todo esto? Pues todo responde básicamente a un error inicial, y el error inicial es pensar que, puesto que el carlismo se ha convertido, según esta concepción, en una doctrina política y casi en un partido político que tiene un origen histórico, pero que ya no se siente vinculado a ese origen histórico en el sentido de una obligación legal transmitida generación a generación, sino que lo que hace es ofrecer
o incluso, como ahora utilizan algunos, proponer a la sociedad o apostar por una organización distinta, también hay que ofrecer un príncipe con las debidas garantías. Naturalmente que un príncipe debe tener las debidas garantías. El único problema es que para la selección de un príncipe con las debidas garantías estamos entrando ya en la monarquía electiva y no en la hereditaria. Es decir, un monárquico que defiende la sucesión dinástica como la forma más razonable de organización de una sociedad y de su jefatura política, defiende que, primero, el sucesor debe ser lo legítimo por cuna, y después habrá que vigilar que no se ponga contra el ordenamiento fundamental de esa sociedad, que se introdujo especialmente a partir de la década de 1930, un espíritu que consistía en, primero vamos a encontrar a un posible sucesor que, según mi opinión, tenga las condiciones que debe reunir, y a continuación intentaremos hacerlo entroncar con la dinastía para quedar bien. Es muy curioso porque esto mismo que acabo de decir se esgrimió un tiempo después contra la sucesión legítima. ¿Pero qué es la sucesión legítima? Ustedes lo saben, pero así lo vamos a recordar. Así que damos otro salto en el tiempo y nos plantamos en 1833, tal día como hoy y unas semanas antes. Innecesario, pero conveniente de nuevo. Vigente entonces como ordenamiento sucesorio principal, el auto acordado de 1713. Ley acordada por el rey y las Cortes, por la majestad católica de Felipe V, que algunos siguen insistiendo hoy en referirse a él como ley sálica o como extranjerización de las normas sucesorias, cuando en realidad, si echamos un vistazo a las normas sucesorias que rigen en las distintas coronas peninsulares desde que adquieren el carácter de monarquías hereditarias, es muy probable que el auto acordado de 1713 sea la más española de todas las posibles ordenaciones. ¿Por qué? Porque en Castilla, en la corona de Castilla, donde la sucesión se ordena a partir sobre todo de San Fernando, de Fernando III el Santo, y se mantiene durante muchísimo tiempo, hasta prácticamente el siglo XIV, siglo XV, la exclusión completa de las ramas colaterales, entendido por colaterales las separadas incluso por línea de varón, en 2 generaciones del último rey que transmite la sucesión o que transmite el posible derecho sucesorio. En Castilla quedaban excluidas, también lo quedaban en Aragón y en Navarra, pero en Castilla de una forma muy marcada. Sucedían siempre los varones siendo mayores, pero sucedían las hembras sin problema, con precedencia a 2 hermanos del rey. Pero claro, tenemos la corona de Aragón al lado, y en la corona de Aragón se da una aplicación semisálica prácticamente idéntica a la prevista en el auto acordado de 1713, que es seguramente de donde el auto acordado obtiene buena parte de su formulación, de la práctica aragonesa y no de la francesa, que la francesa sí es propiamente sálica o casi propiamente sálica, y además está muy poco regulada por escrito. La sucesión francesa es en gran medida costumbre y la interpretación de ciertos autores del siglo XVI al siglo XVIII de esa misma costumbre. El auto acordado supone la unificación de criterios sucesorios, pero supone también, como el propio Felipe V decreta y como recoge después la novísima recopilación, que además de quedar vigente esa ley y por consiguiente quedar derogadas las anteriores en la medida en que a ellas se opongan, todas las anteriores, muy singularmente la ley de partidas, permanecen en pleno vigor de forma explícita en la medida en que no se oponen a esa auto acordado. Sucesión legítima, sucesión hereditaria, sucesión por exclusión. El sistema que adopta la monarquía hereditaria no es tanto determinar, cuando no hay una línea directísima, un padre, un hijo, quién sucede, cuando determinar quién no sucede. Me explico porque lo estoy explicando muy mal. Determinar quién no sucede significa saber por dónde va la línea de sucesión, sabiendo por dónde no puede ir. La legislación sucesoria española se caracteriza por ir acumulando normas a lo largo de los siglos que cada vez excluyen más. ¿Ciega esto la sucesión hereditaria? En absoluto. De hecho, abre una sucesión hereditaria larga y posiblemente inacabable, pero determina con mucha facilidad la línea a seguir.
Es decir, no deja al arbitrio de las personas, ni de los grupos de opinión ni de presión, quién ha de suceder a la corona, si nos atenemos a la legitimidad de origen. En 1833 la sucesión está clarísima. Hay hermanos varones del rey que acaba de morir y conforme a la legislación de entonces ellos habían de suceder. Solo un golpe de Estado y una revolución a continuación y una intervención extranjera constante consiguen que esa sucesión se quiebre. La reivindicación legítima permanece de forma casi intacta hasta 1936. Casi intacta porque tenemos, hace un momento nos referíamos a ello, el famoso episodio de la exclusión del orden sucesorio de Juan III, la intervención de su casi abuela, la princesa de Beira, con su famosa carta a los españoles, y sin embargo, este episodio, bien conocido de los carlistas, la primera vez que la legitimidad de ejercicio se esgrime de forma clara para excluir a alguien que en principio tenía la de origen, tiene también una segunda parte que generalmente recordamos poco, y es que el propio Carlos VII, el hijo del excluido Juan III y en principio el beneficiario de esa exclusión, y además en buena medida también el hijo político, entendiendo por hijo doctrinal de la princesa de Beira, pone muchas pegas a esa exclusión. Es difícil excluir a alguien. Finalmente la exclusión queda clara porque don Juan, de forma clara, escrita, reconoce que no puede seguir sucediendo, no puede seguir siendo sucesor, mejor dicho, no puede ser el rey, y en 1868 generalmente se pone el paso de derechos a don Carlos VII, aunque don Carlos VII tarda un poquito en proclamarse Carlos VII, seguramente José Antonio Gallego lo recordará mejor, yo creo que es 1869, 1870. A don Carlos VII le sucede su hijo, al que ya nos hemos referido, muerto sorprendentemente en 1931, y en 1936, un 29 de septiembre, 28 la atropello, 29 la muerte, muere en Viena don Alfonso Carlos. Cuando don Alfonso Carlos muere en Viena, como todos ustedes saben, aquí estábamos metidos de hoz y coce en la Cruzada de Liberación. Y eso es estar metido de hoz y coce en la Cruzada de Liberación y una serie de manejos también conocidos, que se suelen cifrar sobre todo en la Junta de Navarra, aunque involucraron también a otros carlistas bastante notables, que en aquel momento habían ya seguramente perdido de vista esta importancia de la legitimidad de origen y que por consiguiente se ampararon en una supuesta confusión a la muerte de don Alfonso Carlos para aplicar sus lealtades de una forma bastante confusa, vamos a decir ahora, unido, como de todos es sabido, 1939 termina la guerra, empieza la Segunda Guerra Mundial, don Javier de Borbón, regente nombrado por don Alfonso Carlos, termina primero apartado por las circunstancias de la guerra y luego en un campo de concentración, del que sale muy perjudicado en su salud, de forma que solo se reincorpora a la actividad política plena alrededor de 1947 o 1948, produce un desorden tan grande en la causa que un amigo recientemente me calculaba en una reducción de los efectivos militantes carlistas, y omito ahora la referencia a las circunstancias políticas muy particulares que se daban en España, sobre todo a partir de 1937, un amigo me calculaba que efectivos militantes carlistas se habían reducido a una centésima parte para cuando don Javier se reincorpora a la actividad. En ese tiempo, además, hemos tenido supuestos carlistas pasados a la militancia de Juan, el padre de Juan Carlos. Hemos tenido, por supuesto, el fenómeno del octavismo, luego nos referiremos brevemente. Todo eso parece casi ordenarse. El octavismo básicamente muere con el archiduque Carlos Pío, lo que queda después es residual y folclórico, cuando en 1952, durante el Congreso Eucarístico de Barcelona, don Javier finalmente se proclama rey. Y aquí hemos hecho un salto. En 1936 muere don Alfonso Carlos sin sucesión. Con él se extingue, como ha sabido, la rama mayor de los Borbones de España. En 1952, don Javier de Borbón Parma, hasta entonces, es proclamado rey. Se ha producido
en estos 16 años algo parecido a lo que yo decía hace un momento de, ¿cómo decirlo?, legitimidad de origen volitiva o voluntariosa. Es que estábamos los carlistas tan necesitados de rey que finalmente cogimos a alguien que se dejó y lo proclamamos. Pues no ocurrió así, aunque ciertamente muchas apariencias podrían apuntar a ello. ¿Estaban los carlistas necesitados de rey? Por supuesto que lo estaban. Precisamente, como ha dicho el profesor Gabra en la presentación, la monarquía es la causa eficiente de la sociedad misma. La monarquía, hasta el siglo XX, ha sido la forma en que los pensadores tradicionalistas se referían conjuntamente a eso que le llamamos Estado y a eso que le llamamos sociedad. La monarquía era referirse a las Españas, la monarquía lo es todo. ¿Estaban los carlistas perdidos sin un rey claro? Hombre, en principio no, porque tenían un regente claro, y el regente actúa a la manera de rey. Se forzó la sucesión para que don Javier fuera proclamado rey, ya que era el príncipe más próximo, el más tradicionalista de los posibles. En modo alguno. Es conocido por quienes se han preocupado de la vida y la historia de don Javier y del carlismo de ese periodo, o por quienes guardan memoria de ello, que don Javier no quería ser rey. Don Javier era un hombre de quien la ambición de proclamarse rey de forma efectiva o de forma simplemente reivindicatoria desde un exilio más o menos incómodo, más o menos cómodo, estaba bien lejos, no estaba en su ánimo, de hecho intentó evitarlo. Al mismo tiempo era un hombre que conocía sus obligaciones, era un príncipe de la vieja escuela, y a esas obligaciones se atuvo, y finalmente no tuvo más remedio que reconocer que él era el rey, porque de eso se trata. Al rey se le reconoce, al rey no se le inventa. ¿Y cómo se llegó a reconocer que don Javier era el rey? Muy sencillo, porque todos aquellos miembros de la Casa de Borbón que quedaban genealógicamente entre don Alfonso Carlos y el propio don Javier habían dejado, conforme a las leyes sucesorias tradicionales, de ser miembros hasta de la Casa de Borbón. Hace un momento nos referíamos a la Auto Acordada de 1713 y a cómo Felipe V mismo deja bien claro que este no deroga ninguna de las normas sucesorias o aplicables anteriores que no entren en expresa contradicción con el Auto Acordado. Las partidas son una fuente riquísima de causas de exclusión, y muy en especial la rebeldía contra el rey legítimo o sustraer la debida obediencia y reconocimiento al mismo son causa de exclusión. Por consiguiente, el reconocimiento de la usurpación, regresamos al principio de no contradicción. Si yo reconozco a Alfonso llamado XIII, acabo de negar la legitimidad de Carlos VII. Luego quedamos reducidos a dos posibilidades: o Alfonso llamado XIII es legítimo, o Carlos VII es legítimo. No pueden ser los dos a la vez. Luego, cuando el rey legítimo de Nápoles, general de la Tercera Guerra Carlista, reconoce a Alfonso llamado XIII y empieza a su familia a entroncar matrimonialmente con la de Alfonso, y se le reconoce nacionalidad española, título de infante de España y hasta buena parte de las propiedades que habían tenido los reyes de Nápoles como infantes de España en la península, inmediatamente están negando la legitimidad de Carlos VII y poniéndose contra él. ¿Eso qué comporta? Todos ellos incurren inmediatamente en causa legal de ilegitimidad, de ilegitimación. No es que no nos caigan bien los Borbones de Nápoles, es que conforme a las leyes sucesorias españoles, los Borbones de Nápoles han dejado de tener derechos. No solo han dejado de tener derechos, sino que atenemos a la estricta legalidad que los tradicionalistas invocan, han dejado hasta poder llamarse Borbones. Han dejado hasta de poder llamarse infantes, o hasta de poder aplicárseles un título tan sencillo como el don, a lo que se refería hace un momento don José Miguel. Los Borbones de Nápoles, como es sabido, eran muchos, y también eran muchos los hijos de don Roberto, el último duque reinante de Parma, de sus dos matrimonios. Con lo cual, cuando don Alfonso Carlos proclama, o mejor dicho, instituye la regencia para su muerte en caso de no haber sido dilucidada la sucesión en su sobrino don Javier, don Alfonso Carlos tiene todavía quizás
un pequeño cargo de conciencia de que puede haber algún Borbón de Nápoles, algún Borbón Parma anterior a don Javier que no haya resultado inhabilitado para la sucesión, con lo cual no se proclama directamente a don Javier sucesor a título de rey, aunque, como tanto en ese decreto como en otros documentos, don Alfonso Carlos insiste en que la condición de regente de don Javier no le inhabilita ni a él ni a sus sucesores para la sucesión directa a la corona, a lo que añade don Alfonso Carlos sería su ideal. Sería su ideal por ser don Javier el príncipe que mejores condiciones reunía para él. No hay pues ninguna duda en 1952 de que don Javier es, conforme a las leyes sucesorias tradicionales, el rey legítimo de España. No lo había mucho antes, pero hubo una serie de circunstancias que evidentemente impidieron o hicieron muy difícil esa proclamación. Había también un número considerable de carlistas de cierta importancia que tenían sus propias ideas sobre qué táctica política convenía en el escenario de la España de la década de 1940, y esas ideas, probablemente la historia nos ha mostrado no muy afortunadas, retrasaron también la resolución del problema dinástico. Ahora bien, de esa centésima parte de carlistas militantes que podían quedar para entonces, que a pesar de ser una centésima parte eran bastantes más de los que estamos ahora aquí, porque ciertamente el carlismo seguía siendo un fenómeno de masas aún en el difícil periodo de la década de 1940. Para ello resultaba un problema tener un regente y no un rey. Realmente no. Al regente, en aquellos sitios donde la estructura de la comunión se mantuvo, se le obedeció de una forma bastante funcional. Hay bastante documentación del funcionamiento de la comunión clandestina en la década de 1940 y generalmente funcionaba bien. Estamos hablando de una generación todavía habituada a la disciplina y a la obediencia, algo de lo que ahora estamos muy lejos. Pero ¿qué pasa a continuación? ¿Por qué a día de hoy, en el año 2010, seguramente incluso entre las filas carlistas hay una cierta inseguridad en materia de sucesión dinástica? Entramos en la década de 1950. Muy poco tiempo después, en 1957, en el acto de Montejurra, don Rafael Gandra, en gloria esté, presenta al príncipe de Asturias. A don Carlos Hugo, en aquel momento se le presenta como don Carlos Javier. Don Carlos Javier de nuevo. Es muy largo y no es el propósito de esta charla referirnos a la trayectoria personal del recientemente fallecido expríncipe. Y además de las intenciones solo juzga Dios. De forma que tenía en su interior en aquel momento, que tuvo en su interior en todo el proceso inicial de enorme entusiasmo por el recién aparecido príncipe de Asturias, un hombre de extraordinarias cualidades en muchos aspectos, un hombre que arrastró de nuevo masas detrás de sí, tanto antiguos carlistas recuperados como de nuevos carlistas. ¿Qué había en su ánimo? ¿Estaba en su ánimo hacer algo parecido a lo que después hizo? Nunca lo sabremos. En principio vamos a suponer que no. En cualquier caso, como digo, la intención es solo juzga a Dios y es irrelevante para nosotros. Pero lo que no es irrelevante es ver qué ocurre entre 1957 y 1977, cuando don Javier muere. Hace un momento me refería al inicio tras la aparición de don Carlos Hugo en Montejurra. Pronta reorganización y extraordinario entusiasmo. Recientemente una publicación electrónica, seguramente muchos de ustedes conocen, Navarra Confidencial, a la muerte de Carlos Hugo, hacía una comparación, titulaba algo parecido como aquella película El hombre que pudo reinar, y hacía una comparación poniéndose fuera del carlismo entre Carlos Hugo y Juan Carlos. Una comparación desde el punto de vista de la legitimidad de origen innecesaria, puesto que don Carlos Hugo tenía la legitimidad de origen, en aquel momento era don Carlos Hugo y era el príncipe de Asturias, pero una comparación también que desde algo a lo que también espero referirme luego brevemente, que es esa pregunta impertinente pero constante a la que cualquier legitimista hoy se ve sometido en cuanto estos asuntos saltan. Siempre habrá alguien, incluso algún supuesto tradicionalista, que impaciente, cuando estemos hablando de cuestiones sucesorias, nos interrumpa diciendo, bueno, ¿qué relevancia tiene esto para el hombre de hoy?
hay muchas formas de responder a eso. Evidentemente, cuando uno está hablando de la sucesión dinástica, no está hablando de la situación de la bolsa, ni está hablando de los aperros, supuestos y comisiones obreras el miércoles, está hablando de nada parecido, aunque guarde mucha relación por ser precisamente la falta de claridad en la sucesión dinástica y la falta de efectividad de la sucesión dinástica legítima la raíz de prácticamente todos los males que sufrimos. Pero también existe la tendencia a decir, bueno, nos sirve ahora mismo para comparación. Década de 1960. ¿Quién tenía, en principio, más boletos para resultar elegido, sucesor del general Franco? Sin duda, y esto es lo que destacaba Navarra Confidencial, a principios de la década de 1960, Carlos Hugo. Carlos Hugo no solo era príncipe de verdad, no solo se casó con una princesa de una familia real relevante en el continente europeo, a diferencia de otra familia real que está en la mente de todos, si esto es una familia real, tenía seguimiento popular, era una personalidad atractiva. Juan Carlos, ¿qué tenía Juan Carlos? Acababa de pelearse con su padre, que tampoco tenía seguimiento popular en España, y solo tenía, cosa que en aquel momento evidentemente no traslucía demasiado a los medios, solo, pero luego se demostró ser muy importante, el apoyo de círculos de poder extraordinariamente influyentes, pero también, en aquel momento al menos, extraordinariamente discretos. De forma que un observador externo habría supuesto que, ya que el general Franco se empeñaba en que su sucesión no pasara ni por reconocer una supuesta legitimidad alfonsina en la persona de Juan, el padre de Juan Carlos, ni por reconocer una supuesta legitimidad carlista en la persona de don Javier, y dado que, un momento, en el carlismo de estricto legitimismo, precisamente don Carlos Hugo y su equipo había introducido un elemento extrañísimo que consistía en postularse para ser designado sucesor por alguien que no era su padre. ¿Qué relevancia de nuevo tiene esto para el carlismo del 2010? Pues el carlismo del 2010, que tiene unos seguidores muy meritorios como los aquí presentes, pero que no ha alcanzado todavía el nivel de recuperación de su postración que todos quisiéramos que alcanzara, sufre incluso entre aquellos más en principio devotos a la figura del presente abanderado, de una actitud, de una disposición, a veces incluso inconsciente, que procede seguramente de la década de 1960, que consiste en haber puesto aquel carlismo oficial recuperado, que insisto que había restablecido con claridad una sucesión dinástica impecable, pero que introduce un elemento distorsionador, un elemento que consiste en empezar a negar el principio de no contradicción. Oiga, mire usted, es que si don Javier es el rey, no existe para un legitimista ninguna autoridad en España que no sea la de don Javier. Por lo tanto, no puede buscarse, aunque todos entendimos en aquel momento, o todos, en mi caso, todos nuestros antecesores entendieron que se trataba de una mera táctica política y que podía tener en aquel momento su lugar, no puede reconocerse otra instancia de poder a la vez. Si se reconoce, sea cual fuere, otra instancia de poder a la vez, se está negando el principio fundamental de la legitimidad sucesoria. ¿Por qué hablar constantemente de esta legitimidad sucesoria? ¿Es que es tan importante? Evidentemente. Si hablamos de derechos, si un derecho tiene un pueblo, es saber de forma constante y permanente a quién le debe obediencia. Y algo que con frecuencia olvidamos es lo que nos recuerda el apóstol San Pablo, de que el príncipe es el vicario de Dios, el vicario de Cristo según la espada. El Papa es sin duda el vicario de Cristo en la tierra, pero el príncipe, a su manera, también lo es. Lo cual significa que no prestar acatamiento al príncipe legítimo es, entre otras muchas cosas, un pecado individual y un pecado social. Un pecado social que los que tenemos una visión providencial de la historia, providencialista de la historia,
y se supone que todos los cristianos deben tenerla, se castiga en las sociedades. Los pecados individuales se castigan en los individuos y está toda la eternidad por delante para castigarlos. Pero las sociedades no perduran más allá de esta tierra. Los pecados de las sociedades se castigan aquí. Las sociedades que no prestan acatamiento a sus príncipes legítimos pecan muy gravemente, a lo cual, pero encaja en este pecado el famoso dicho de que llevan en la penitencia, porque de forma inmediata se introduce en esa misma sociedad un principio disgregador de la que nunca se recupera. La situación de absoluto desastre en la que actualmente se encuentra la sociedad española, o lo que queda de ella, es suficiente prueba de lo que acabo de decir. 1960, década de 1960. Existe la posibilidad de ser carlista y al mismo tiempo reconocer, no a efectos prudenciales, sino de forma plena, otro ordenamiento político, otro principio de legitimidad. El propio príncipe de Asturias de entonces y su equipo empujaron en esa dirección. Los medios de prensa del carlismo, en su inmensa mayoría, empujaron en esa dirección. Esto, por una parte, introdujo también divisiones inmediatas en el seno del carlismo, aunque en aquel momento fueron menores, porque el principio dinástico se había restablecido de tal manera que hasta casi iniciada la década de 1970, la mayor parte de los carlistas no estaban dispuestos a enfrentarse a los representantes de la dinastía, ni siquiera en los términos en que un siglo antes la princesa de Beira había obligado a Juan III a renunciar. En la década de 1960 hablamos de sucesión dinástica, pero como intento ponerla en relación con las ideas y las actitudes, es inevitable referirse al otro gran fenómeno disgregador de la década de 1960, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II acaba en la conciencia general de los católicos y en la cultura católica también con el pensamiento fuerte. Introduce de forma directa el pensamiento débil ya presente en la propia ambigüedad de los documentos conciliares y en las afirmaciones de algunos concretos, pero que sobre todo invade una atmósfera que el concilio y el posconcilio generan. Estos dos elementos se combinan, y se combinan al mismo tiempo con una extrañísima espantada del hasta entonces príncipe don Carlos Hugo, que tras un primer intento de radicalización democrática, casi demócrata cristiana, del carlismo, que fracasa estrepitosamente, y es cuando se le escapa a su pequeño equipo de secretaría encabezado por Ramón Masó, y una acentuación de la política que se dio entonces en llamar colaboracionista, de llevarse muy bien con el régimen de Franco y buscar la sucesión legal del régimen de Franco. Sorprendentemente, alrededor de 1968-1969, esto se abandona, y el propio equipo de don Carlos Hugo, el propio entorno de don Carlos Hugo, empiezan, llevados por los vientos que entonces soplaban, por ejemplo en los circuitos cristianos progresistas, a intentar llevar al carlismo, como es sabido, hacia unas posiciones de, ¿cómo llamarlo?, extrema izquierda tercermundista, que provocaron la espantada definitiva de la mayor parte de los carlistas. Digo definitiva, espero que de los supervivientes no lo sea tanto, porque si antes hablábamos de ese cálculo de un amigo de una centésima parte de carlistas militantes cuando regresa don Javier, en el periodo que va entre 1968 y 1976, habría que decir que el carlismo queda reducido a la milésima o la 10.000ª parte de lo que era hasta entonces. Pero queda todavía un elemento peor, que es precisamente algo del que ya casi ninguno se ha conseguido sacudir. Se hace necesario entonces desobedecer al príncipe de Asturias, que se había convertido en jefe delegado en el ínterin, mandaba en nombre de su padre. Hay un periodo de confusión grande, un don Javier, del que luego sabemos enfermo y bastante acogotado, no es capaz de imponerse a su hijo, y el pueblo carlista percibe que don Javier, de una forma u otra, tenemos la evidencia documental de que no era así, pero de una forma u otra respalda lo que hace don Carlos Hugo. La mayor parte de los carlistas en aquel momento optan o bien por enfrentarse
son pocos los que lo hacen, o bien por marcharse a sus casas. Pero en todos ellos, los que se enfrentan, los que se marchan a sus casas, queda el resquemor de que para seguir siendo carlista no voy a poder obedecer a los príncipes. En 1975 la situación había llegado a tal punto que, por un lado, el propio don Sixto Enrique de Borbón, en una serie de cartas abiertas a su hermano, en un manifiesto subsiguiente, se opone de forma directa a la deriva que estaba llevando la dirección oficial del carlismo. Por otro lado, un grupo de notables carlistas, con iniciativa que parte de la entonces Junta Regional de Asturias, promueve una serie de escritos dirigidos a don Javier y a don Carlos Hugo, escritos que terminan su conclusión poco antes de la muerte de don Javier, con la retirada completa de cualquier acatamiento a Carlos Hugo y a ninguna autoridad dependiente de él. En el ínterin, Carlos Hugo había, conforme a esas leyes sucesorias tradicionales que estamos invocando, incurrido en varias causas de exclusión. ¿Por qué digo varias? Es de todos conocido el famoso decreto instituyendo la regencia, por el que don Javier queda nombrado para suceder a don Alfonso Carlos en el caso de su muerte. Pero, aunque estoy seguro de que les suena casi de memoria, voy a volver a repetir, voy a permitirme leer los famosos puntos, fundamentos intangibles de la legitimidad española, porque no son un capricho de don Alfonso Carlos ni de los colaboradores que le ayudaron a redactar este decreto. Son un admirable resumen de todo aquello que la tradición política española, tanto sus leyes concretas como sus pensadores de siglos, han acuñado y que nosotros defendemos. Tanto el regente en sus cometidos como en las circunstancias y aceptación de mi sucesor deberán ajustarse, reputando los intangibles, a los fundamentos de la legitimidad española, a saber, primero, la religión católica apostólica romana, con la unidad y consecuencias jurídicas con que fue servida y llamada tradicionalmente en nuestros reinos. Segundo, la constitución natural y orgánica de los estados y cuerpos de la sociedad tradicional. Tercero, la federación histórica de las distintas regiones y sus fueros y libertades, integrantes de la unidad patria española. Cuarto, la auténtica monarquía tradicional, legítima de origen y de ejercicio. Y quinto, los principios y espíritu, y en cuanto sea prácticamente posible, el mismo Estado de Derecho y legislativo anterior al mal llamado Derecho Nuevo. Es evidente que don Carlos Hugo había para 1976 abandonado todo esto. Es evidente también que la necesaria desobediencia y ruptura con Carlos Hugo y la pronta muerte de su padre han dejado entre los carlistas la sensación de que los príncipes están bien, es cómodo tener uno, puede servir como banderín de enganche, sobre todo si nos hace caso. Refiriéndonos a los carlistas en concreto, luego me referiré a la sociedad ajena al carlismo, esto nos ha dejado con una causa prácticamente impotente, porque conozco a muy pocos correligionarios realmente dispuestos a obedecer. Me conozco a mí mismo, a mí me cuesta horrores obedecer al emperador. ¿Por qué? Porque yo tengo mis ideas y no siempre coinciden con las que tiene el señor. Y no me refiero a los fundamentos de la legitimidad española, a los cuales evidentemente concurrimos. Me refiero a decisiones de prudencia política, decisiones de acción concreta o de inacción concreta. Y como yo, la inmensa mayoría de los carlistas tienen este regente, este príncipe de Beira dentro. Y este espíritu de príncipe de Beira nos convierte de hecho en una organización asamblearia y poco monárquica. Y sin embargo, bromas aparte, monárquicos somos. ¿Y por qué tenemos de nuevo por qué damos tanta importancia a esto de ser monárquicos? ¿Por qué al resto de la sociedad en general le queremos imponer contra el sano espíritu pluralista que impregna nuestros tiempos? ¿Por qué le queremos imponer una monarquía hereditaria sujeta al estrechísimo corsé de la novísima recopilación y las leyes adyacentes?
Este libro que estoy manejando, que es conocido de muchos de ustedes, de Fernando Polo, ¿Quién es el rey?, se publicó, esta edición creo que es la anterior, esta es la edición de 1967. En realidad Fernando Polo murió mucho antes, el libro parece que estaba acabado en 1949. Alguno se ha referido a este libro como una mala defensa de una buena causa, lo cual es injusto. El libro está bastante bien. Sobre todo el libro en su tesis central, que es unos cuantos años antes de la proclamación de don Javier como rey en 1952, dejar bien claro que solo la sucesión de don Javier es posible y explicar cómo. En eso el libro tiene toda la razón, lo demuestra muy bien, lo comenta muy bien. El libro tiene probablemente demasiado espacio para la propia opinión de Fernando Polo, no tan matizado como esta en otros aspectos, pero la tesis central es perfecta. Pues bien, Fernando Polo razona bastante bien la importancia de esto de la monarquía legítima. Y, de nuevo, perdón por leer, pero lo dice mejor que yo. La legitimidad es el único título admisible de poder, y el origen divino, que no es lo mismo que el derecho divino, que luego, si tenemos tiempo, lo tocamos brevemente, el origen divino, la razón de ser de la legitimidad. Moralmente, porque no es lícito el ejercicio del poder por quien o quienes no tienen derecho para hacerlo. Prácticamente, por la infinidad de ventajas que apareja al gobernar con arreglo a derecho, y asimismo por los terribles males que acarrea el gobierno ilegítimo. En tanto no se pruebe lo contrario, y son espantosos los experimentos hechos en el organismo político-social por sus catastróficas consecuencias, hay que admitir que gobierna mal el usurpador. Entre otras razones, porque no correspondiéndole ejercer el poder necesita apoyarse en la fuerza para mantenerse en el puesto que ocupa indebidamente, para prevenir toda probable tentativa de recuperación por parte del legítimo poseedor o poseedores, y no podrá haber justicia allí donde el encargado de administrarla y de velar por ella gobierna a pesar de la justicia, y no se tendrá en consideración el público provecho donde todos y cada uno, a ejemplo del tirano o cuerpo de tiranos, atienda a la rapiña, despreciando todos los preceptos divinos y todas las leyes humanas. En la monarquía cristiana, el rey es rey por la gracia de Dios, y de la divina clemencia proceden sus títulos de poder. Créase que esta es su única procedencia, o bien que dicha soberanía, desde luego de origen divino, fue recibida originalmente por el pueblo, que renunció a ella en el primer caudillo coronado, continuándose sus sucesores, o que existiendo ese primitivo y tácito pacto, esa originaria legitimidad es ratificada, por decirlo así, por la gracia que Dios derrama particularmente sobre cada uno de los reyes. Tres tendencias que se encuentran en el pensamiento tradicional, las tres aceptables como hipótesis, pero las tres reducibles a efectos prácticos a las mismas consecuencias. Todas estas opiniones han sido sustentadas entre los clásicos, pero hay que convenir en que de un modo más o menos inmediato es la gracia de Dios la que asiste al rey para ser rey. La consecuencia es que quien cree que puede ser rey cualquiera y que se pueden cambiar violentamente los príncipes y combate al príncipe, no solo combate a éste, sino también a Dios contra el que se revela. Don Javier, último rey a todos los efectos legítimo, muere en 1977. El hasta entonces príncipe de Asturias ha quedado excluido de la sucesión por todos los títulos posibles. Don Sixto Enrique, en 1975, alza ya bandera contra las desviaciones de su hermano, y en 1977 se pone directamente al frente de la comunión. Una de las cosas que en la confusión reciente hemos olvidado es que inicialmente casi todo el cabalismo militante, que entonces, a pesar de su reducción, no era desdeñable, sigue o se pone a las órdenes de don Sixto Enrique. Una serie de acontecimientos, o quizá no tanto la serie de acontecimientos que son simplemente excusa, cuando ese espíritu de desconfianza, de yo ya no tengo que obedecer al príncipe, que se había instalado entre muchos de los seguidores de la causa, produce una diseminación
de los grupos carlistas hasta el punto de producir también, concurriendo otros factores a los que ahora omito referirme, una inefectividad del carlismo como fuerza política de la que ahora tratamos de salir. ¿Tiene don Sixto Enrique títulos suficientes para reclamar la obediencia de los carlistas y por consiguiente, de forma legítima, la obediencia de los españoles? Evidentemente sí. ¿Y por qué los tiene? Porque es el segundo hijo de don Javier, porque ha ejercido como regente, aunque la palabra se ha utilizado muy poco. Uno con frecuencia oye objeciones, por ejemplo, a que el señor prefiera el término abanderado, olvidando, por ejemplo, que el término abanderado es omnipresente en la prensa del periodo de Carlos VII, o en la prensa del periodo de don Jaime, o en la prensa carlista del periodo de don Alfonso Carlos. Don Sixto Enrique, además, desde el primer momento, hace explícita reserva de los eventuales derechos de los hijos de su hermano Carlos Hugo. Los hijos de su hermano Carlos Hugo han dejado de ser niños, pero ya existían cuando su padre de forma efectiva perdió sus derechos sucesorios, así que evidentemente en principio no les afecta esa pérdida. ¿Van a suceder los hijos de Carlos Hugo? ¿Va a pasar la regencia efectiva de don Sixto a un reinado de Carlos VIII, Carlos Javier, o de Jaime II de Castilla y IV de Aragón, su hermano? Como es sabido de muchos, tras varios llamamientos públicos y privados, el año pasado, con ocasión de las celebraciones del aniversario de Carlos VII en Trieste, desde Trieste, don Sixto Enrique remitió a sus sobrinos una carta muy afectuosa y un requerimiento formal al mismo tiempo, para que declaren si estos principios intangibles de la legitimidad española, tal y como los acuñó don Alfonso Carlos, van a ser su guía de conducta y consiguientemente van a suceder, o si van a mantenerse en la ambigüedad, quizá más que ambigüedad, que en los últimos años siguieron por la nefasta influencia de su padre y la no menos nefasta influencia de sus tías, y consiguientemente confirmar lo que es ya tenido, que es su exclusión del orden sucesorio. Recientemente Carlos Javier ha contraído matrimonio civil, es decir, conforme al catecismo del padre Astete, público concubinato, con una señorita holandesa, lo cual, aparte de dejarle a él en una situación desairada y que, conforme a las leyes tradicionales, podría incluso concluirse que eso mismo, por lo que representa de pública burla a la religión, etcétera, etcétera, se constituye en sí mismo suficiente causa de exclusión. En caso en que de alguna forma se sanara, si es que eso es posible, con un matrimonio canónico, como es sabido también por la pragmática de matrimonios de Carlos III, la sucesión de Carlos Javier sería completamente inhábil. ¿Va a tardar mucho más tiempo en dilucidarse esto? Pues evidentemente no. Una regencia no es perpetua, una regencia pasa siempre a dar lugar o a dar continuidad a la sucesión dinástica, y por consiguiente, si don Carlos Javier y don Jaime no actúan conforme a sus responsabilidades dinásticas en un plazo breve, en un plazo que probablemente se pueda poner en meses, asistiremos al reconocimiento por parte de aquellos que tengan todavía algún respeto a esta vieja monarquía que es España, al reconocimiento de Enrique V de Castilla. Ahora bien, otra de las grandes objeciones que durante años lleva recibiendo la autoridad de don Sixto Enrique: don Sixto Enrique no tiene hijos. Ojo. Es divertida esta objeción, es ciertamente divertida, porque cuando don Alfonso Carlos sucedió a don Jaime en 1931, don Alfonso Carlos tenía 82 años. Además, su señora esposa, la grandiosa doña María de las Nieves, estaba viva y en perfecta salud, y por supuesto muy distante de cualquier edad fértil. Y sin embargo, a ningún carlista se le ocurrió decir: oh, no tiene hijos, no lo voy a obedecer. Porque evidentemente la autoridad era de don Alfonso Carlos, no de sus inexistentes hijos. La autoridad es actualmente de don Sixto Enrique y no de sus inexistentes hijos. Aparte de que don Sixto Enrique, evidentemente, todavía puede tener hijos. Entramos ya en una cosa que a todos los carlistas les encanta y que creo que es inevitable referirnos a ella, que es la especulación dinástica. ¿Y qué pasa si don Sixto Enrique sucede como rey y se muere sin descendencia hábil?
pues no pasa nada, porque para eso precisamente tenemos en España estas maravillosas leyes sucesorias tradicionales a las que me refería hace un rato, que lo regulan todo. El problema de la regulación y de aplicar como mecanismo regulador principal la exclusión es precisamente el estado desastroso en el que de la década de 1960 para acá han ido quedando casi todas las familias reales y principescas, que es un fenómeno realmente llamativo. Es decir, un montón de familias que habían respetado su rango dinástico durante siglos en circunstancias muy difíciles, de repente parecen haber enloquecido y haber renunciado a cualquier tipo de decoro en sus enlaces y en las familias que creaban, decoro dinástico, no me refiero a otro orden de decoro. ¿Qué ocurre? La legislación sucesoria española hace inhábil la sucesión de nadie que no sea hijo de príncipes reales o mediatizados. Y eso ocurre que en una familia en principio tan amplia como la familia de Borbón-Parma nos ha dejado muy reducidos. De los varios hermanos de don Javier, en segunda o tercera generación, todos han contraído matrimonios desiguales. Últimamente, esto lo lanzo ya precisamente como una especulación dinástica de esas que a muchos gustan, alguien me decía que de los dos matrimonios Oldenburgo, de algunos de los sobrinos nietos de don Javier, de dos de los sobrinos nietos de los Oldenburgo, tienen una rama mediatizada del Sacro Imperio, es decir, hábil para la sucesión, y una rama noble, no Alteza Serenísima, inhábil para la sucesión. En principio, los matrimonios Oldenburgo son con la rama noble, inhábil para la sucesión. Alguien recientemente me decía que esa misma rama noble había contestado su condición de no Alteza Serenísima, de forma que si consiguieran demostrar que son Alteza Serenísima podrían tener derechos a la sucesión. Bien, si esta posibilidad no se da, evidentemente, autocorroba en 1713 sucede, tras la extinción de todas las líneas hábiles de varón descendientes de don Felipe V, sucede la primera línea femenina, la más próxima al último reinante. La más próxima al último reinante es doña Francisca, la hija de don Javier. Y por lo tanto, doña Francisca I, la ley sucesoria de 1713 no excluye enteramente a las hembras, y después su hijo, don Carlos Enrique de Lobkowicz. Si don Carlos Enrique de Lobkowicz no resultara hábil o no quisiera hacerse cargo de sus responsabilidades sucesorias, ¿qué pasaría? Habría que pasar a las ramas de las hermanas de don Javier. Ramas que han pasado en su mayor parte por los mismos matrimonios inhábiles en los últimos tiempos que las ramas de baronía que quedaban de la familia Borbón-Parma. Curiosamente, esto nos llevaría a otro pleito sucesorio divertido, que es la famosa exclusión de los Habsburgo, porque evidentemente el nefasto Otto de Habsburgo-Lorena y sus no tan nefastos hermanos son hijos de una Borbón-Parma infanta de España, de la emperatricita hermana de don Javier. Según las Cortes de 1713, los Habsburgo están excluidos. Sucede, sin embargo, que realmente estos señores no son Habsburgos, sino Lorenas. De forma que la consideración agnaticia, Fernando Polo diría que no. Yo creo que sí, la consideración agnaticia al principio haría que los Lorena sí pudieran suceder a la corona de España. El único problema va a ser encontrar a un Lorena que no haya incurrido en matrimonio desigual. Pero, de nuevo, para disipar dudas y angustias, aparte de que los Borbón-Parma son muy longevos, pensemos que don Sixto Enrique es nieto del último duque reinante de Parma, antes de la invasión italiana, antes de la invasión risorgimentale. Cubre 3 siglos en 3 generaciones. Aparte de la tranquilidad que eso nos da, con este mecanismo, que es el previsto en las leyes que defendemos, podemos seguir hasta arriba, hasta encontrar, con toda seguridad, un príncipe de sangre impecable, católico de buenas costumbres, que será el rey legítimo de España que proclamaremos, que será, si Dios quiere y nosotros actuamos para ello, el que nos saque del marasmo en que vivimos. Muchas gracias.